Asociación Líderes Juaristas y lo he titulado Juárez, pasado, presente y futuro. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino a consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley la señala. Licenciado Benito Pablo Juárez García. Benito Juárez está a 142 años de su muerte, viviendo la lucha del México joven, decadente, sangriento y corrupto, producto de líderes deshonestos, falsos, corruptos y timoratos. Representa la ausencia de liderazgos firmes, honestos, capaces y visionarios. Hace 206 años nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez. Creció en las rodillas de las montañas. El paisaje bronco, austero, ascético de la sierra le dio la fortaleza de su carácter, la residumbre de su voluntad indomable. Su presencia en la historia de México es excepcional. Funde en su persona los rasgos, las tradiciones, los símbolos de la cultura zapoteca. Tiene de los indios serranos la expresión seria, la soledad del hombre reflexivo, pero aduna en su conducta la sabiduría de los textos del derecho que nos llega de la geografía occidental. Es pues un hombre completo, un ejemplo del grupo étnico que con tanto orgullo llamamos zapoteca. Abogado legítimo de la raza indígena. La vida de Benito Juárez mantiene una unidad evidente. De niño ya se manifiesta su amor a la libertad. De joven es el estudiante modelo que, ávido de saber, penetra en los libros y se entrega con sus conocimientos como armas a la nueva tarea de ayudar a los menesterosos. Es el abogado legítimo de la raza indígena. Entrega la política con la limpieza viril de sus convicciones liberales. Recoge el ideario del licenciado Primo de Verdad, la elocuencia de Fray Melchor de Talamantes y la erudición y el amor a la libertad del doctor Mora. Antorcha luminosa en medio de las sombras de un centralismo vergonzoso, en donde unos cuantos han acaparado la tierra, en donde el clero abandona la nitidez de su misión espiritual y se preocupa por conservar la propiedad de los bienes temporales, dominado por el ansia del poder y de mando. Benito Juárez representa la síntesis de la historia nacional, es el resumen de los próceres anteriores a él, la encarnación llameante de Hidalgo y de Vicente Guerrero, y es, al mismo tiempo, la reedición del espíritu constitucionalista del inmenso Morelos. Amó la ley, el derecho y la razón fueron sus armas, tanto en la Revolución de Ayutla como en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa. Las leyes de reforma constituyen el instrumental legislativo del presidente Juárez para transformar el país y consolidar el carácter de la nación mexicana. Es Juárez un revolucionario cabal que por la vida pacífica y con la majestad del derecho transforma la sociedad de su tiempo, defiende la Constitución del 57, cumpliendo la Constitución del 57 hace la reforma. Con las leyes de reforma custodia la independencia y restaura la república. Juárez dirige la revolución, llamado al difícil puesto de presidente por un concepto constitucional, como lo afirmó en su primer manifiesto, y no por el favor de las facciones. Dirige la revolución con el derecho a lo más profundo de las estructuras de un pueblo, el cambio de las estructuras mentales. Formalmente la lucha por la independencia se ha consumado, la colonia ha quedado atrás, la beligerancia popular la sepultó, sin embargo sigue latente en sus conciencias. Juárez es el primer ciudadano de una república que hasta entonces solo existía en el pensamiento de quienes, como él, participaron en la lucha al lado del pueblo. Juárez representa en nuestra historia al poder civil por excelencia. Su lucha tenaz y perseverante por la abolición de los fueros subraya su aspiración a ver instaurada la igualdad entre los mexicanos como el único fundamento posible para la existencia de la república. Su mérito excepcional, el legado más valioso y trascendente que nos dejó es, con seguridad,
la confianza inquebrantable que tuvo en la ley como el supremo recurso de una nación para superar sus dificultades, progresar en la paz y enfrentar con éxito el gran reto del futuro. No levantamos nombre como bandera de división o de secta, porque sería tanto como negar su valor fundamental. Lo proclamamos como el representante creador y conductor de la auténtica unidad nacional, militante, popular y revolucionaria. Juárez no pertenece solo al pueblo de México, sino a todos los pueblos explotados, sojuzgados del mundo. No es el apóstol regional de una filosofía interna. Su pensamiento tiene validez tan amplia que hoy por hoy las nuevas corrientes del derecho internacional, el planteamiento de la paz, la posibilidad de la convivencia pacífica, la cooperación y el comercio tienen su fundamento en la profunda verdad de sus concepciones. Juárez está vivo en estos momentos difíciles porque los que atraviesan nuestro país, pero principalmente está vivo para nosotros los liberales, para nosotros los masones. Sería faltar al hombre ejemplar que fue Benito Juárez el no advertir que la sola evocación de su nombre compromete al que lo pronuncia. Este día es oportuno para meditar en los triunfos del pueblo y la dimensión de sus esfuerzos, en la ruta transitada, en la cuota de sangre y de talento que los mexicanos han aportado al desarrollo nacional. Es conveniente también revisar, conmemorando a Juárez, la obra de otros conductores, los pioneros, los Ocampo, Prieto, los Lerdo y los grandes republicanos que acompañaron al patricio, los Flores Magón, Zapata, Villa, Madero, Carranza, que derrocaron a Porfirio Díaz y que hicieron la revolución entonces, en los constituyentes que diseñaron el rostro del país recordando a Juárez en Querétaro. Juárez está vivo, Juárez permanece a través de la historia. Hoy, dentro del contexto de una nueva y sana moral política, el reconocimiento al héroe, al ser humano, al benemérito del mundo, es compromiso imprescindible, es austeridad en la conducta, condena al claudicante, al corrupto, al reaccionario, al simulador, es reproche y combate de lujos, festines y dispendios, es reclamo para cumplir con nuestros deberes sin más recompensa que la efectividad del servicio prestado, es conciencia vigilante y necesidad de que prevalezca la ley por encima de las posiciones de los nuevos fueros y privilegios, es autocrítica rigurosa, reclamo de equidad, combate popular, respeto a la crítica y crítica respetuosa, es derecho a disentir, a pensar diferente, a militar en otros grupos, es deber de trabajar, de estudiar, de prepararse, de mantener una conducta vigilante. Juárez es educación para todos, libertad para todos, pan para todos, justicia para todos. Es renacimiento, diálogo abierto, trabajo denodado, reforma política, fiscal, social, económica, es reforma agraria. Juárez es juventud, es rebeldía, voluntad contra la injusticia, es conducta sin dobleces, es familia custodiada, es demanda social, necesidad de limpieza en la administración de justicia, es honestidad en la empresa privada, demanda por el control de inversiones de capitales con función social. Juárez es conciencia nacional, viva, vigilante de la actuación de los hombres como de las naciones. Es Juárez el estadista, es conciliación, sentido de responsabilidad, serenidad para pensar, actuar y trabajar en reforma creativa. Es soberanía popular y vigencia de la sociedad civil. Es reparto de la riqueza, es independencia económica, respeto a la autonomía, aprovechamiento de recursos, es hacer la revolución por el derecho, compromiso de servir, de perfeccionar la democracia en los sindicatos, partidos, escuelas, clubes, ligas, pero principalmente en la vida política de nuestro país. Es conciencia de nuestras posibilidades, medida de la realidad, epitafio de aventureros y sentido de la historia. Juárez es el cambio como actitud vital, guía y maestro de nuestro tiempo. Pero ¿se han preguntado ustedes qué haría Juárez en el presente? El México de hoy está rescatando a Juárez de las estatuas en las que algunos han pretendido clasificarlo. El patricio no puede ser convertido en piedra ni en bronce. Él es idea, es lección, es ejemplo, es condena y reclamo para los claudicantes, es desafío y reto cumplimentar su obra. Ahora es fácil evocar a Juárez y ubicarse en el pasado. La tarea de hoy, la que no admite demoras, no se agota en la recordación, sino en mantenerlo vivo, presente, avisorando el porvenir. No solo recordemos la fecundidad de su obra y el valor de su aportación histórica, pensemos en lo que Juárez sería capaz de hacer si estuviera con nosotros
que nuestra conducta observe la lección del benemérito. ¿Qué haría Juárez en el presente? ¿Por qué o por quién o por quiénes lucharía en este año 2012? Si para Juárez la educación que adquirió fue una medida de ascenso y movilidad social, si es un hecho que la instrucción es un patrimonio incalculable y el medio más eficaz para destruir formas mentales obsoletas, si hace un siglo inició una reforma educativa, ahora en nuestro tiempo también impulsaría una renovación a fondo de los sistemas de enseñanza, transformaría de raíz las estructuras educacionales, les imprimiría condiciones determinantes para la época, ampliaría las oportunidades a todos los niveles, haría la educación más popular, más democrática, más técnica, más práctica. Juárez haría en nuestro tiempo dinamizar la revolución, fomentar el cambio social y abanderar la transformación revolucionaria mediante el cumplimiento irrestricto de la Constitución y de las leyes, pero una Constitución actualizada, con patriotismo, no una Constitución constantemente violada, prostituida y ajustada a intereses del grupo de quien está en turno presidiendo el país. Hablemos de qué haría Juárez en el México de hoy. Hablemos en el lenguaje que nos es propio, de nosotros los liberales, de nosotros los masones. ¿Qué haría Juárez en el presente si se encontrara de pronto siendo presidente con un México deshecho por la violencia, con funcionarios ineptos y corruptos en todas las esferas de la vida pública de México, en una guerra perdida contra el crimen organizado como el que actualmente se encuentra y se presenta entre nuestros ojos, un México al borde del estallido social? Tratando de interpretar a Juárez, tratando de interpretar su conducta, su pensamiento y su patriotismo, brevemente expresaré mi pensamiento para que se les quede grabado en sus mentes sobre lo que Juárez haría si fuera presidente en el México de hoy. Si realmente Juárez viviera, no el presidente Juárez, Juárez el hombre, Juárez el masón, y se percatara de la problemática actual de nuestra patria, si pudiera ver lo que pasa hoy en Chiapas, para citar solo un ejemplo, y un estado con 30% de analfabetismo en promedio, la mitad de los mayores de 15 años no saben ni leer ni escribir, el 19% de quienes trabajan no reciben salario alguno, el 40% de los que trabajan gana menos de un salario mínimo, el 80% de las casas tiene pisos de tierra, solo el 25% de las casas tiene agua entubada, 9 de cada 10 casas no tiene drenaje y de cada 3 casas tiene energía eléctrica, y existe un médico por cada 1.500 habitantes. Estas cifras son sacadas de un propio estudio del gobierno federal. Y si pudiera ver la penetración de las transnacionales, la renta de los ejidos, el abandono de las parcelas, la miseria y el hambre, la matanza de Actial, la matanza de Aguas Blancas, lo sucedido en Atenco, si viera la intromisión del clero en los asuntos del Estado, si escuchara la demagogia y los discursos oficialistas de los funcionarios gubernamentales en los homenajes a nuestros héroes, si Juárez viera su imagen petrificada en estatuas, estoy seguro que justificaría el levantamiento armado del 1 de enero del 94 en Chiapas, y al mismo, con sus propias manos, derribaría sus estatuas para comenzar de nuevo una real y verdadera revolución. Mexicanos, 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 no a la reforma al artículo 24 constitucional, sí a la reforma al artículo 40 constitucional. Quiero finalizar con esta proclama. Advertimos al gobierno corrupto e ilegítimo de la República que esperamos que no se repitan los sucesos de la época de la reforma, pero anunciamos y prometemos que de realizarse ese propósito del clero político de ensangrentar nuevamente nuestro país, tendremos un Juárez por cada Comonfort, un Zaragoza por cada Miramón y un Cerro de las Campanas para todos los traidores a la patria. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Muchas gracias.